pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. Cierre sus ojitos ahí donde esté. Oremos al Señor. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te ruego que tú hables a nuestra vida, que tú hables a nuestro corazón, Señor. Aquí David externaba que en tu presencia hay plenitud de gozo, Señor, y que tú nos das a conocer el camino de la vida, y tus bendiciones son un deleite para nosotros, Señor. Habla hoy a nuestro corazón, a nuestra vida, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Te damos la gloria y la honra a ti en esta hora. Amén y amén. Denle palmas al Señor. Mira, aquí en este salmo podríamos ver, o en esta porción, cómo David declaró su confianza en Dios, sabiendo que Dios no lo va a abandonar. Diga que de un lado, Dios jamás te va a abandonar, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos decimos amén a eso? Por ejemplo, hay mucha gente que le tiene miedo a la muerte. ¿Usted le tiene miedo a morir? A ver, sea honesto, no levante su mano, pero sea honesto. Hay gente que desea ni siquiera tocar el tema, pero hermano, si es un proceso en el cual todos vamos a pasar. Un día dejaremos de estar aquí, ¿o no? Y yo creo que más bien aquí el punto es, ¿dónde voy a estar después de eso? Eso sí me debería de entrar a mí un poco de temor, saber dónde voy a pasar la eternidad. Porque en Dios, o cuando uno está con Dios, hermano, no debe de haber miedo a este proceso, porque un día yo voy a entregar este cuerpo y se queda aquí a rendir tributo. Yo alguna vez le explicaba, porque también durante mucho tiempo, hermano, la teoría de Darwin se ha malinterpretado, que aunque sí habla de la evolución, aunque sí habla de este tipo de cosas, que al final pues muchas de ellas no las comparto, pero también es bueno aclarar que él tampoco textualmente decía que tú y yo descendíamos del mono, aunque algunos, ¿verdad? Sí me comprendió, ¿verdad? Aunque algunos, a ver, voltea a ver a su vecino. No, ¿verdad? Dígale, tú eres hermosa, tú eres hermoso, porque fuiste hecho a la imagen y semejanza de Dios. Amén. Ahora, fíjese, el punto aquí, hermano, que alguna vez yo le dejé una tarea y le aseguro que no la buscó. Cuando hoy que la ciencia puede buscar en el ADN comparativos con algunas cosas, es bien interesante, hermano, saber que el ser humano comparte muchas características en el ADN de la Tierra. Y es bien interesante porque la Biblia dice que tú y yo fuimos, o por lo menos la Biblia dice en el Génesis capítulo 2, dice que Dios tomó polvo de la tierra y de ahí formó al hombre y sopló en él aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, hermano, tú y yo es interesante. ¿Por qué? Porque no hay en toda la creación de Dios, en todo lo que Él creó,
Solamente tú y yo fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. No somos iguales a Él, somos semejantes, parecidos a Él. Ahora bien, como creyentes, hermano, hoy debemos de tener la seguridad de que Dios no se va a olvidar de nosotros. Jamás. Jamás. Somos tan importantes para Él, hermano, que fue capaz de dar a su amado Hijo por nosotros. Mira, Adán y Eva tuvieron una comunión íntima en la presencia de Dios, según Génesis capítulo 3, versículo 8. Si me puedes ayudar, por favor. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto del fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondieron de la presencia? Tú y yo sabemos por qué. Pero esto nos enseña, hermano, que Adán y Eva, antes de que ellos pecaran, podían experimentar y vivir en la presencia de Dios todo el tiempo. Antes de Génesis 3, Adán y Eva experimentaban de una manera continua la presencia de Dios. Entonces esto nos enseña algo, hermano, que va a decir, pastor, eso ya lo sabemos, ¿ok? Porque el pecado nos aleja, nos aparta de Él, nos separa de Él. Yo le quiero preguntar hoy algo. Tal vez, solo tal vez, ¿cuántos de los que hoy estamos aquí hemos dejado de experimentar su presencia? Quiero que reflexione, porque el sentir la presencia de Dios no es que sientas bonito cuando tal vez entonamos un canto, porque también la iglesia, perdóneme, durante mucho tiempo también se ha malinterpretado. La alabanza no es para sentir bonito nosotros. La alabanza no es para nosotros. La alabanza es para Dios. Es para Él, no para nosotros. Pero cuando tú y yo lo adoramos con un corazón sincero y humilde, puedes empezar a experimentar esa presencia de Dios. Porque una vez que una persona puede entrar a la presencia de Dios, escucha esto, tu vida ya no va a ser la misma. Ya no puede ser la misma. Porque la presencia de Dios se refiere a la manifestación de su ser, tanto en un sentido general como en experiencias directas y personales. ¿Escuchó? Personales. Porque nuestro Dios es un Dios que quiere tener una relación personal con nosotros. O sea, yo no puedo decirte que la presencia de Dios se experimenta solo como yo la experimento. No. Es un Dios personal. Por ejemplo, ¿cuántos hemos podido ver? ¿Usted ha podido ver el calor? O sea, pastor, ¿el calor se ve? Sí. A ver, para los que conducimos un vehículo, cuando está haciendo mucho calor y ves a la distancia, se ve como una distorsión, ¿verdad? ¿Sí lo puedo ver?
O cuando alguien está cocinando y se alcanza a ver esa pequeña distorsión en el aire. Bueno, ¿por qué le comento esto? Ok, porque mi esposa me dice que cuando ella entra a la presencia de Dios puede ver eso o algo similar. Y le digo, bueno, yo cuando entro a la presencia de Dios, cuando tengo sobre todo mis ojos cerrados, porque hay algo que tenemos que aprender, sobre todo cuando estamos en la iglesia, cuando estás en tu lugar, en tu aposento, es cerrar tus ojos para que nada te distraiga. Entonces yo empiezo a ver como una lluvia de luces y sé que estoy entrando aparte de que hay tranquilidad, hay gozo, hay paz, porque eso se experimenta, hermano, y es algo que en la que tenemos que permanecer, porque seamos sinceros. ¿Cuántos de aquí tal vez saliendo ya perdiste tu paz? ¿O perdiste tu tranquilidad? ¿O pierdes el gozo? ¿No? ¿O solo me pasa a mí? ¿Por qué permites que el gozo se pierda? Porque has dejado de estar en la presencia. Porque decía David en el salmo que leímos que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. David y Eva, antes de pecar, hermano, ellos experimentaban la plenitud de Dios en su vida. Y le compartía yo a alguien ayer esto, y le daba la diferencia que había entre el hombre de Génesis 1:27 al hombre de Génesis 2:7, que hay una diferencia que aquí, no sé si alguna vez lo habías escuchado, Isaías. Exactamente, una gran diferencia entre el hombre creado y el hombre formado. Dios fue el que nos dio forma a nosotros y puso en nosotros ese aliento de vida. Porque es simple, hermano, porque mucha gente piensa y dice, bueno, si mucha gente cree que si Adán y Eva fueron los primeros hombres, vamos a pensar por un momento que haya sido de esa forma, y que salieron de ahí con Caín y con Abel. La pregunta sería, cuando Dios le pone una marca a Caín, ¿por qué se la puso si no había más seres humanos? ¿Quién lo iba a matar? O más directo, ¿con quién se casó Caín? Porque Caín, la Biblia nos enseña, creo que viene en Génesis 5, viene la genealogía de Caín. Entonces significa que Caín tuvo descendencia. Entonces con alguien se casó, sí, con aquellos hombres o bueno, mujeres que fueron creadas. La palabra crear, para así rápido y sencillo, es hacer algo de la nada con el poder de la boca de Dios. Dios dijo, hágase la luz fue. Hágase los firmamentos, todo fue con el poder de su boca. No había nada, no existía nada, Dios lo hizo con el poder de su boca. Y formar ya es diferente, porque claramente la Biblia dice que Dios tomó polvo de la tierra y le dio forma. O sea, ya la palabra formar es tomar materia para poder hacer algo. Y en este caso Dios tomó polvo de la tierra. Porque el plan de Dios, hermano, siempre ha sido que podamos experimentar su presencia. Y el pecado, hermano, está impidiendo que la presencia de Dios esté en nosotros, o que podamos experimentarla de una mayor forma en nuestra vida. Y podríamos poner varios ejemplos. Por ejemplo, Moisés. ¿Cómo pudo experimentar Moisés la presencia de Dios?
Primeramente, cuando lo llama Dios en una zarza ardiendo, y dice que Moisés se maravillaba y la veía, porque veía que ardía esa zarza y no se consumía. Estaba ahí la presencia de Dios. Y Dios le dice: quítate las sandalias, porque el lugar que estás pisando, la tierra que estás pisando, santa es. Y después vemos que Moisés vuelve a experimentar la presencia de Dios, ahora de otra forma, de una manera sobrenatural, cuando él sube al Sinaí. Y cómo era tal la presencia de Dios en la vida de Moisés, que dice la escritura que cuando Moisés descendía del monte, su rostro ¿qué? Su rostro ¿qué? Resplandecía. Incluso nadie lo podía ver, era tal el resplandor que había. Eso hablaba de que wow, Moisés había entrado a la presencia de Dios. A ver, vuelve a ver al que tiene a un lado. Resplandece su rostro. Es una característica. Alguien que busca la presencia, alguien que permanece en la presencia, su rostro resplandece, sus ojos resplandecen. Hasta la gente se te queda viendo. No sé si a usted le pase, pero de repente hay gente que se te queda viendo. Porque solo de verdad cuando uno busca y está en la presencia de Dios, nuestro rostro empieza a resplandecer. Pero ahorita lo vemos más adelante. Por eso podemos decir que ahora solo los santos y los ángeles sin pecado están en la presencia física de Dios. O sea, aquellos hermanos que se nos adelantaron desde tiempos antiguos hasta hoy, y los ángeles que no se dejaron contaminar por el engaño de Satanás, están en la presencia física de Dios. Hermano, ese es el verdadero reto para nosotros. Saber que un día vamos a permanecer para siempre en su presencia. Aquí, hermanos, solo son probaditas de la presencia de Dios a lo que verdaderamente es su presencia. Lucas capítulo 1 verso 19, por favor. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarle y anunciarle las buenas nuevas. ¿A quién le estaba anunciando las buenas nuevas? ¿A quién? A María. Pero aquí está diciendo este ángel o este arcángel que estaba en la presencia de Dios. Hermanos, dígale que tiene un lado. Ahora los hijos de Dios tenemos su presencia dentro de nosotros, gracias al Espíritu Santo. Está aquí. Desde el momento que tú y yo recibimos a Jesús, su presencia está aquí. A diferencia de aquel tiempo. En aquel tiempo o en el Antiguo Testamento podíamos ver que la presencia de Dios solo podía descender en momentos determinados, en determinadas mujeres u hombres, solo en momentos determinados.
Pero ahora, amada iglesia, a través del sacrificio de Jesús, tú y yo tenemos acceso a su presencia. Y ahora su presencia está en nosotros. Y entonces la pregunta sería, ¿por qué si la presencia de Dios está en mí? ¿Por qué hay tristeza? Porque hay amargura, porque hay desánimo. Porque David decía que lo que leímos, la presencia de Dios, hay plenitud de. ¿Y dónde está el gozo? A ver, voltea a ver discretamente que tiene un lado. ¿Sí le ves su cara con gozo? ¿Sí? ¿Resplandece de ese gozo? Sí. Obviamente hay ataques espirituales a nuestra vida. Y muchos de estos, hermanos, usted tiene que saberlo ya. Dios lo permite. Dios lo permite todo. Aún aquellos ataques a nuestra vida. Y tengo que recordarle cuando Jesús le dice a Pedro: Pedro, voy a estar orando por ti, porque el diablo ha pedido zarandear tu vida. No le dijo que le iba a quitar la zarandeada, le dijo que iba a orar por él para que su fe no faltara para cuando viniera esa situación. Entonces la pregunta es obligada, amada iglesia. Si Dios, si su presencia está ahora en nosotros, ¿por qué hay tristeza? ¿Por qué hay desánimo? ¿Por qué le crees más a otras cosas externas antes que a Dios? Si estamos aquí, ponme Juan 14:23, por favor. Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Pero te dije que ahora ponme el 15:4. Haremos morada, él mora en nosotros, amén. Juan 15:4. Aquí, permanecer en mí. ¿Se ha dado cuenta que uno de los problemas que le decía en la introducción es que no hemos aprendido a permanecer en él? Pero si tú y yo permanecemos en él y él en nosotros, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Hermano, aquí Jesús hacía el comparativo como que él es la vid verdadera. Hoy tenemos que estar orando por Israel, por la paz en Israel. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que hoy se están haciendo, y lo tengo que decir, y lo he dicho y lo diré las veces que sean necesarias. Yo no estoy de acuerdo con los ataques de Israel hacia ciertos países, y lo tengo que decir tal cual. Pero eso no implica que yo no esté orando por Israel, porque de ahí Dios es la nación que mi Padre escogió para un pueblo para Él en su tiempo. Mi responsabilidad es orar por esa nación, por sus líderes, por las personas, por todos los, incluso, hermano, voy más allá. Tenemos que orar por todas las naciones, también por el pueblo musulmán.
porque también ellos, en Abraham está su padre. Ya lo hemos explicado aquí. Abraham tuvo dos hijos, Ismael e Isaac, ¿recuerdan? De Ismael vienen todos los árabes, la descendencia árabe. De Isaac, el hijo de la promesa, vienen los judíos y la nación de Israel. Y el conflicto pareciera menor, hermano, pero ¿sabe cuál es el problema genuino ahí? La primogenitura. Porque mientras los ismaelitas dicen, o los árabes, es que Ismael es el primogénito, nos corresponde esta tierra por herencia, porque es el primogénito. Porque allá sí es importante la primogenitura. Y los judíos dicen, ok, sí, es verdad que Ismael es el primogénito, pero Isaac es el hijo de la promesa. Entonces a ellos, a nosotros nos corresponde esta tierra. Ese es el problema, que por años se ha desatado en esos lugares. En términos sencillos, pues, bíblicamente. Ahora bien, esta presencia, hermano, solo viene a través de la fe puesta en Jesús. Cuando nosotros creemos en Jesús. Y ese es el problema, que mucha gente hoy ha puesto su fe en otras cosas antes que en Jesús. Y nuestra fe debe estar fundada y fundamentada en Jesús. Ahora tú y yo somos conscientes de la realidad de esta presencia como resultado de cuando tú y yo obedecemos su palabra, cuando nos esforzamos en caminar en su palabra, porque ¿quién de aquí, hermano, la obedece al 100%? ¿Quién? Por eso tuvo que venir Jesús, porque fue el único que pudo cumplir con toda la ley. Era el único que la podía cumplir cabalmente. Pero cuando nuestra fe está puesta en Jesús, empezamos a caminar en su palabra. Y no es sencillo, hermano. Y los que estamos hoy aquí lo sabemos que no es sencillo. Y menos porque allá afuera te encuentras con tantas cosas, con tantas ideologías que hoy día hay, con tantas falsas doctrinas que también hoy podemos encontrar. Y que alguna vez yo le decía, a veces ya no sabemos distinguir entre lo verdadero de lo falso. Pero Jesús nos advirtió de estos tiempos. Dice, en los postreros tiempos, ¿verdad? Decía Pablo que habría amadores de sí mismos, hombres blasfemos, hombres que le iban a dar más la honra a la creación antes que al Creador. Hoy lo único que podemos ver a través de lo que pasó ayer, hombres que ocupan un lugar de poder para desde ahí dañar a otras naciones. Y de por sí las cosas han estado complicadas. ¿Se acuerda lo que yo le dije aquí? O desde que estaba el tiempo de la pandemia. Porque si ya no lo recuerda, ahí están los servicios que se transmitían en vivo desde casa. Que una vez que regresáramos de la pandemia, primero, el mundo ya no iba a ser igual. Segundo, que después de la pandemia las cosas iban a venir de mal en peor, donde iba a venir una decadencia en todos los sentidos. Porque mientras tú y yo estábamos en casa,
guardados por el tema de la pandemia, en muchos gobiernos, incluyendo el de este país, estuvieron autorizando muchas leyes que van en contra de la palabra de Dios y que no fueron muy habladas o no se habló mucho, pero eso no significa que hoy estén. Hemos podido ver una escalada en la violencia porque apenas salimos de la pandemia, empieza una guerra entre Rusia y Ucrania que se nos ha olvidado, pero hasta el día de hoy sigue, porque esa guerra sigue vigente. Vemos casos de maldad generalizada donde gente aquí en México, hermano, abusando sexualmente de mujeres, hombres principalmente, que las despedazaban, incluso se las estaban comiendo, practicando canibalismo. Casos simples, uno en Tutitlán, Ecatepec, Tlatelolco y en Iztacalco. De lo que sabemos, de lo que no se sabe. Entonces, hermano, yo tengo que decirle nuevamente, las cosas ya no van a mejorar. Y Jesús lo dijo de esta forma: y oirán de guerras, rumores de guerras. Se levantará reino contra reino y nación contra nación. Y hoy podemos ver una escalada, literal, un conflicto tremendo entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Hoy estamos siendo testigos de diferentes conflictos bélicos en diferentes partes del mundo. Hermano, y Jesús todo esto lo dijo, y esto es solo, repita conmigo, el principio de dolores. Y daba como ejemplo a una mujer que va a dar a luz, y las que son mamitas aquí no me dejarán mentir, que una vez que empiezan los dolores de parto, ¿a poco bajan? Al contrario, van en aumento hasta que tiene que dar a luz. Porque una vez que empiezan los dolores de parto, ya no hay forma de detenerlo. Solo hay que esperar el tiempo para que en este caso la mamita pueda dar a luz. Entonces, una vez que empieza lo que Jesús está diciendo, que todo esto son dolores de parto, significa que ya no se va a detener, sino que va a ir cada día en aumento, en aumento, en aumento. Hoy podemos ver cómo la tierra está gimiendo, cómo la tierra gime hoy. Vemos las inundaciones, vemos las sequías extremas en determinados lugares, sismos y demás temas. Con el planeta, hermano, está gimiendo ya. Ya no puede más. ¿Y dónde estamos entonces como hijos de Dios? Porque la tierra hoy gime para que los hijos de Dios se puedan manifestar, que podamos manifestar su presencia. Pero hermano, si no somos capaces de buscar su presencia, buscamos otras cosas antes que su presencia. Yo eso los he dicho aquí de otra forma. Hermano, no te enamores de tu ministerio. Enamórate del dueño de los ministerios. O sea, enamórate de su presencia. Enamórate de él. Para así que el día de mañana, si te toca orar, si no te toca orar, si te toca dirigir, no te toca dirigir, no te va a afectar en tu corazón. Si te toca estar de líder, si te toca sentarte, lo que sea, hermano, tú sabes que eres hijo de Dios y estás aquí con un propósito. Y el propósito, hermano, perdóname, muchos no lo estamos llevando a cabo, que es ser portadores de su presencia. Que a donde tú vayas, literal, los demonios tiemblan y se vayan. Que literalmente, a donde tú estés,
El ámbito espiritual tiene que cambiar, no que el ámbito te quiera envolver a ti. Tú y yo tenemos esa capacidad dada por Dios, porque su presencia lo transforma todo. Un hombre tartamudo que no sabía hablar, que tenía miedo, como Moisés, Dios lo levantó como un libertador y un legislador y como un profeta. Transformó su vida, su presencia. Pero era alguien que buscaba de una manera constante su presencia. Que su presencia se pudiera manifestar en él. Y el pueblo sabía que ellos sabían cuando él entraba a su presencia, porque el hombre resplandecía. Nos falta más, hermanos. Dios quiere que resplandezcas. Ya no puedes permitir, a donde tú vayas, la presencia de Dios te tiene que acompañar. Y tan Moisés lo sabía que decía: Señor, si tú no vas conmigo, yo no doy ni un paso de este lugar. Si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo de este lugar. Mira, hermano, desde hace tiempo yo pude haberme movido de este lugar, pero si su presencia no va conmigo, prefiero quedarme tranquilo. Porque sé que cuando Él me diga es el tiempo de moverse, Él va a respaldar todo lo que hagamos. Por eso es que no nos hemos movido de este lugar, porque Él no ha dicho nada aún. Pero yo sé que cuando eso pase, muchos se van a quedar. Porque recuerdo cuando nos movimos de allá, ¿te acuerdas? Pregunta, ¿cuántos de los de ahí del salón se vinieron para acá? Se quedó un remanente allá. Ya no quisieron seguir. Pero cuando está la presencia de Dios en ti, te dejas guiar por Él. No sé si me regalan una agüita, por favor. Ahora vean lo que dijo Pedro. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, repita conmigo, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, Señor. Aquí vemos un propósito: que anunciemos las virtudes del que nos llamó. ¿De dónde? ¿De dónde nos sacó? De las tinieblas a su luz admirable. Ahora, si Él nos sacó, es para que anunciemos las virtudes de Él. Pero aquí yo me quiero quedar con algo, hermanos, y es lo que le quiero decir. Pedro dice: linaje escogido, adquirido por Dios. Porque si fuimos adquiridos por Él, pregunta, ¿no estará Él presente en nosotros? Porque Él nos compró, Él nos adquirió para ser su pueblo. Yo no lo escogí, Él me escogió a mí. Entonces su presencia está en mí. Pero yo no he dejado tal vez que esa presencia resplandezca y crezca en mí. Porque tal vez sin querer, hermano, tú y yo la hemos estado ahogando con estos problemas, con situaciones externas. Tienes que resplandecer. Dios te llamó a resplandecer. Dios te llamó y nos sacó de esas tinieblas para anunciar las virtudes de Él. Y Él
quiere que vuelvas a resplandecer. Rocío, tienes que volver a resplandecer, hija. Tienes que volver a resplandecer. Y aún con más fuerza. Y aún con mayor intensidad. Tenemos que resplandecer. Y de verdad te lo digo por experiencia, hermano. Cuando tú llegas a un lugar, aunque esté lleno de tinieblas, mira, esas tienen que huir. Yo te lo digo, mira, a veces tengo que ir a ciertos operativos en la noche y quiero decirte algo, que cuando por algún motivo yo no voy, hay un caos ahí, pasa algo en el equipo de trabajo. Pero cuando Dios me permite que yo vaya, quiero decirte que todo está en paz y tranquilo. No hay altercados, no hay nada. Y créeme, yo no voy porque yo quiera ir a esos lugares. De hecho, hasta mi esposa luego me dice, hueles a cigarro, y me choca el olor a cigarro. Pero es porque a veces estoy en lugares y no es porque yo quiera estar, y Dios lo sabe. Pero sabes, cuando alguien es portador de esa presencia, porque tú lo eres, tú eres hijo de Dios, la presencia de Dios está en ti. Pero no hemos permitido que esa presencia, hermano, salga. Hermano, por ejemplo, a ver, pregunta, ¿qué sanaba a los enfermos cuando Pedro pasaba? Eso es su presencia, la presencia de Dios. No era Pedro, era la presencia de Dios en Pedro. Hermano, que no solo él ni siquiera los tocaba. Es más, dice la Biblia en el libro de Hechos que cuando Pedro iba pasando, sacaban a los enfermos y tan solo su sombra los sanaba. Pero era la presencia de Dios en Pedro, porque Pedro aprendió a buscar su presencia y permanecer en ella. Tú puedes buscarla, pero a lo mejor no permaneces. Y a veces nada más la buscas los miércoles y los domingos. Un minuto de silencio. Y eso cuando vienes. Si estás aquí, tenemos que permanecer. Buscar su presencia, pero permanecer en ella. Que tú puedas orar por lo que sea, hermano, por lo que Dios te lleve a orar, y tú puedas ver el respaldo de Dios en lo que estás haciendo. Que cuando tú puedas orar por algo que Dios te lleva a hacer, que tú puedas ver, hermano, ese respaldo de Dios cuando tú lo estás haciendo. Porque la presencia de Dios está en ti y en mí. Pero el problema, ¿cuántas veces oramos y no pasa nada? Porque a veces oramos desde nuestras emociones, a veces oramos por cosas, perdóname, sin sentido. Pero cuando oramos por dirección de Dios, no sé si me estoy dando a entender, iglesia. Él quiere estar en nosotros. ¿Sabes? Quiero que hoy esto quede en tu corazón, pero quiero que quede claro algo, porque es una línea bien delgadita, hermano, que a veces podemos caer en el error de confundir esto, pero yo lo quiero explicar así. ¿Sabes que nunca vas a poder perder la presencia de Dios? A pesar de tus errores, a pesar de tus pecados. Porque la Biblia dice que Jesús ya perdonó todos nuestros. ¿Qué dijo? Todos, los pasados, los presentes y los que vienen. Pero escucha, y es aquí donde te digo, está la línea delgada, que hay que tener cuidado. Con esto no te estoy diciendo
que vayas y hagas lo que tú quieras al final, que Él ya te perdonó. No, porque Él conoce la intención del corazón. O sea, Él sabe que tú y yo vamos a salir y tal vez vas a pecar, porque a lo mejor alguien se te cerró en el coche, a lo mejor le vas a decir una grosería, o si no se la dices, ya la pensaste, y es igual, es pecado. ¿Estás de acuerdo? Que tú digas, salgo de aquí o te me voy a emborrachar, y es algo deliberado. Cuando Jesús dice que va a perdonar todos tus pecados, son todos aquellos que tú involuntariamente vas a cometer. Y que, o sea, lo que Dios nos está queriendo decir es que su presencia está garantizada en nuestra vida. La salvación Él no nos la quita, nosotros la podemos perder si no la cuidamos. Por eso decía, es una línea bien delgadita, porque puedes decir, entonces puedo hacer lo que yo quiera, a fin que Dios ya me perdonó todo y su presencia está garantizada. No se confunda, porque lo mismo le pasó a Sansón. Sansón, cada vez que venía la presencia de Dios a su vida, tú y yo sabemos que venía una fuerza sobrenatural y podía hacer grandes cosas el hombre, ¿cierto? Pero en un descuido que él tuvo, cometió muchos errores Sansón, y no es por juzgar a Sansón, sino es aprender de los errores que él cometió para nuestra vida. Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila, usted conoce la historia, lo engañó, le expresó cuál era el secreto de su fuerza, y él pensó que estaba en su cabello, cuando en realidad no era su cabello. Es como decir hoy día que el aceite que podemos consagrar, el aceite de olivo, lo podemos consagrar para algo, y que hay poder en el aceite. No es el aceite, es Dios a través de. Es el poder de Dios, en este caso reflejado en Sansón. Pero cuando él deliberadamente decidió estar con Dalila, claramente la Biblia dice que el hombre le tuvieron que cortar, le cortaron las 7 trenzas. Repita conmigo, 7 trenzas. Y lo primero que el hombre perdió fue el temor a Dios. Pero esos 7 tiene que ver con los 7 espíritus de Dios. O sea, el hombre perdió ahí su presencia. Y usted sabe que una vez que eso pasó, cuando un hombre pierde la presencia de Dios, pierde la dirección de Dios, queda ciego. Porque a Sansón lo primero que le quitaron fueron los ojos. Se quedó ciego, se quedó sin visión, y lo llevaron esclavo, y usted sabe, lo pusieron ahí en un molino a dar vueltas, hasta que llegó un tiempo donde el hombre se arrepintió y la presencia de Dios volvió a venir ahí a él, y destruyó ese lugar donde estaban todos los filisteos. ¿Se acuerda? Y dice la palabra que ese día mató a más filisteos que en toda su vida. Pero ¿qué enseñanza hay ahí? Que la presencia de Dios hay que cuidarla. Y hay que cuidarla, hay que tener mucho cuidado ahí, hermano. Ahora, yo quiero que usted reflexione en esto que le voy a decir. Fíjese hasta dónde está la presencia de Dios en nosotros. Que los que son brujos, hechiceros, santeros y demás, cuando van a un panteón, porque tienen que hacer ciertos trabajos, ciertos ritos en los panteones, lo primero que tienen que asegurarse ellos, que alrededor de donde van a hacer ese trabajo no haya un cristiano enterrado ahí. ¿Sí sabía? ¿Y sabe por qué? Porque si ellos quieren hacer un trabajo y hay un cristiano ahí enterrado,
no les va a funcionar nada. Y usted puede pensar, ay, pastor, no me diga eso. ¿No? ¿Quiere que se le enseñe la Biblia? Lo que pasa con el cadáver de un verdadero creyente, de alguien que es portador de su presencia, que aún estando muertos, sus huesos siguen estando impregnados de su presencia. ¿No lo cree? Ponme Segunda de Reyes capítulo 13 versículos 20 y 21. Segundo libro de Reyes capítulo 13 versículo 20 a 21. ¿Y qué dice aquí? ¿Y murió quién? Y murió Eliseo. Y lo sepultaron. Y las bandas de los moabitas solían invadir la tierra en la primavera de cada año. O sea que seguramente abrieron ahí las tumbas, ¿verdad? ¿Cierto? Y cuando estaban sepultando a un hombre, he aquí, vieron una banda de merodeadores y arrojaron al hombre en la tumba de ¿quién? Ya estaba muerto. Y cuando el hombre cayó y tocó los huesos de Eliseo, dígalo fuerte, ¿qué pasó? Y se puso, dice huesos, o sea que ya había pasado un tiempo. ¿Cuánto? Pues no lo sé, pero ya nomás estaban sus huesos. ¿Qué nos habla esto, hermano? La presencia de Dios aún en los huesos de una persona. Si usted creía que el pastor no, hermano, y si tiene usted problemas, pues arranque esos versículos de su Biblia. Pero es cuando alguien desea, busca la presencia de Dios, hermano, y permanece en esa presencia. Y créame, el reino de las tinieblas sabe de lo que estamos hablando. Por eso, hermano, cada hijo de Dios puede llegar a pensar y tener la sensación de perder la presencia de Dios. ¿Sabe? Hubo un tiempo en mi vida donde yo experimenté esto. Yo podía estar en la iglesia, servir en la iglesia, pero yo sentía que algo faltaba. Y créame, el problema no era el pastor, ni los hermanos, ni la alabanza. El tema estaba en mí. Mire, es como decir que el dueño de una casa se va de viaje y tiene que dejar su casa. ¿A poco el hombre abandonó su casa? Solo la dejó por un momento, pero regresó. ¿Sabe que puede haber momentos donde Dios puede permitir que tal vez solo tal vez experimentemos que Él ya no está en nosotros? No quiero que levante su mano, pero te aseguro que más de uno lo ha sentido. Y sabe que a veces Dios lo permite, porque hay un propósito, amada iglesia, porque Él desea que tú lo busques más, que lo busques más, que te enamores de Él. Pero Él prometió algo que jamás nos iba a dejar. Y pase lo que pase, yo esa promesa la tengo en mi corazón. Y sé que a pesar de mis errores, que a pesar de mis faltas, que a pesar de mi falta de madurez, lo que sea, hermano, no importa si todo el mundo te juzga, te señala, se levanta en contra tuya, no importa, porque el único que te puede juzgar es Dios. Y si Él ya te perdonó, ¿qué importa lo que digan los demás?
Porque en realidad el único que conoce el corazón es Él. El único que conoce el sentir de tu corazón es Él. Por eso, hermano, la clave es aquí permanecer, buscar su presencia y permanecer en esa presencia. Todos los que somos creyentes sabemos que puede haber momentos, hermano, de flaqueza espiritual. Y es ahí donde el Señor determina probar nuestra fe. Por eso hay situaciones que a veces no entendemos por qué Dios lo permite. Pero cuando tú eres una mujer o un hombre de oración, sabrás que todo eso va a cooperar para bien. Solo tienes que esperar y buscar la dirección de Dios. Porque sin duda Él desea que tú y yo permanezcamos en su presencia. Mire, desde el principio, hermano, Dios tomó la iniciativa. A ver, si Dios ya tenía hombres y mujeres poblando la tierra, ¿por qué creó un Edén? Donde estaba Adán y Eva. Solo reflexione. Porque Dios siempre ha tomado la iniciativa en todo. Porque el propósito de Dios era que Adán y Eva permanecieran en su presencia. O sea, quería tener una relación personal con ellos. Por eso en el tiempo de Moisés, cuando el pueblo sale de Egipto, hermano, Dios le pidió a Moisés que hiciera un tabernáculo. Porque el propósito de Dios era que su presencia descendiera sobre ese lugar para tener una relación con su pueblo. Por eso hoy hay iglesias, porque a través de las iglesias Dios las establece para tener una relación personal con su pueblo. No significa que tú no tengas una relación personal con Él en tu casa, en el lugar que tú hayas tomado como aposento. Eso está bien, pero Dios establece iglesias. Pero Él siempre es el que toma la iniciativa. Amén. Porque a través de estas pruebas Él nos está empujando a través de una aflicción para que nos podamos consagrar más a Dios. Ejemplo clarísimo de esto está la historia de Job. Porque a mí me impacta, porque cuando tú lees el libro de Job, un hombre recto, temeroso de Dios, intachable, o sea, un hombre, hermano, que podía tener muchos atributos y Dios los decía así. Pero lo impactante es casi al final, cuando Job dice: yo antes de oídas te había oído, mas ahora te conozco. Entonces tú te quedas pensando, a ver, no, Dios dijo que era un hombre intachable, recto, íntegro y apartado del mal. ¿No lo dijo así? ¿Y cómo es que no lo conocía Job? Porque a través de las aflicciones, a través de lo que tú y yo tal vez puedas estar viviendo hoy, Dios quiere que lo conozcas más y que veas de lo que Él es capaz, de lo que puede hacer en tu vida. Y no te preocupes por tu familia, Dios tiene el tiempo para ellos. Hoy tú estás aquí. No es ser egoísta, es al revés. Porque si tú hoy le entregas todo a Dios, hoy permites que esa presencia que está en ti se avive, tú verás lo que va a pasar con tu familia. Porque te van a decir, algo pasó contigo. O sea, algo pasó, algo hay, y yo quiero eso que tú tienes. Pero hermano, perdóname, si te ven todo afligido, con cara de limón, ¿tú crees que van a querer lo mismo? No, pues no, hermano. Pero en cambio que te hacen la vida de cuadritos y tú sonríes y les dices que Dios los bendiga, y te ven feliz a ti, y por más que te quieran hacer, te ven feliz.
La verdad te digo una cosa, hasta más coraje les da. Porque allá en mi trabajo hay unas personitas y mira, y Dios me lo recordaba. ¿Cuántos se acuerdan de la historia del libro de Esther? ¿Se acuerdan que el tío de Esther se llamaba Mardoqueo, si mal no recuerdo? ¿Sí? Ok. ¿Y se acuerdan que estaba este tremendo hombre llamado Amán? ¿Se acuerdan? Y dice la escritura que cada vez que Amán se presentaba, todos le hacían caravana y se postraban, menos Mardoqueo. Porque él sabía que el único que se podía postrar era delante de Dios, no delante de ningún hombre. Pues en mi trabajo hay hombres como Amán, porque todos se tiran al piso cuando ellos pasan, pero como yo no lo hago, eso les genera problemas. Y como yo nunca me he conducido de esa forma, pues eso les genera más problemas a ellos. Pero cuando tú sabes, como Mardoqueo, quién eres en Dios, hermano, y lo que les molesta es que te vean bien, les molesta que aunque tengan cierto poder, imagínense, yo todavía le dije a esa persona, perdóname, tú eres de honorarios, no eres nadie para darme órdenes a mí, discúlpame, ni administrativamente no eres nadie. ¿Estamos? Entonces ve con todos aquellos que se te postran, yo, eso cómo les molesta. Pero sabes, aquí yo tengo que mostrar algo que es dignidad. Podrán decirme lo que quieran, pero jamás podrán pasar por encima de mi dignidad, porque yo me debo a Dios, y menos que se burlen de mi Dios. Y Dios en su momento, en su tiempo, a esos Amanes Dios los pondrá en su justo lugar. Pero yo no me gozo por ello, hermano. Yo oro por ellos, que Dios los bendiga y que Dios tenga misericordia, porque Amán terminó muy mal, terminó ahorcado en la horca que preparó para Mardoqueo. Eso, hermano, tiene un trasfondo espiritual tan tremendo, porque te habla del anticristo, te habla de la iglesia novia, te habla del arrebato. Es uno de mis libros preferidos, por eso es que me conozco la historia. Por ejemplo, Basti representa a Israel, que desechó el llamado del rey, y por eso se tuvo que levantar una Esther. Y levante su mano, una iglesia novia. Una iglesia novia que fue preparada, listada. Amén. Dele palmas al Señor. Porque hay muchas figuras. Mardoqueo representa al Espíritu Santo, que guía a Esther. Y hay, o sea, es un simbolismo tan hermoso en ese libro. Pero quiero ir terminando, no sé ya ni qué horas tengamos. No, todavía falta como una hora. Entonces, hermano, las aflicciones, las pruebas que vivimos nos empujan a buscar más su presencia. Y se dan cuenta, Esther lo hizo. Cuando ella supo lo que Amán estaba tramando para destruir al pueblo de Israel o a la nación de Israel, inmediatamente entró en ayuno y mandó a ayunar a todo el pueblo, con el único propósito de que ella encontrara gracia delante del rey. Y así ocurrió, porque la ley en aquel tiempo era que si alguien se presentaba delante del rey, fuera quien fuera, aún la reina, tenía que morir. Pero el ayuno la llevó a Esther a hallar gracia delante del rey.
Entonces, amada iglesia, tenemos que buscar la presencia, permanecer en la presencia. Si ya la encontraste, ahora permanece en ella. Está en ti, sí, está en ti y está en mí. Pero la pregunta es lo que yo le decía hace un momento: ¿por qué razón entonces estamos tan afligidos por lo que nos ocurre? Mi cuerpo me duele y ahí está mi esposa, le puedo decir cómo me levanté hoy. Y tu cuerpo te puede decir ya no. Pero tu espíritu, la presencia nos dice: vamos, adelante, tú puedes, sigue, esfuérzate, sé valiente, no desmayes, lucha, pelea por tu bendición. Hermanos, el resultado práctico de estar en la presencia de Dios, repita conmigo, es el gozo. Voltea a ver al que ¿tiene gozo? ¿Sí? Diré a mi esposa por ahí: póngase un letrero. Hermano, una característica de que alguien tiene la presencia: hay gozo en su corazón. Hay gozo. Tú te gozas cuando las cosas no salen bien. Le decía, muchos cristianos parecen tristes y desanimados porque carecen de ese sentido de la presencia de Dios, que es el gozo, que te pone en cara tu gozo. Nada me puede robar el gozo de Dios. Nada. Hermanos, por favor, despertemos ya. Que nosotros podamos realmente resplandecer en esta última etapa que tiene la iglesia, porque escuche, el tiempo de la gracia está por terminar y muchos no lo entienden. Y de verdad, así como en el tiempo de Noé, porque Jesús dijo: y será como en el tiempo de Noé, cuando venga todo esto. Como estaba en el tiempo de Noé: comiendo, bebiéndose, casándose, dándose en matrimonio, jajaja, jejeje, y vino el diluvio y se los llevó a todos, porque no entendieron. Por eso Jesús dijo: será como en los tiempos de Noé. Y así está hoy la mayoría de la gente, y aún en la iglesia. Cuando tú y yo tendríamos que esforzarnos, hermanos, en estar y perseverar en su presencia, buscándola. Amén. Porque qué hermoso es caminar en su presencia. Caminar con fe junto con Él. Porque cuando tú y yo perseveramos, hermano, a través de las pruebas, estamos demostrándonos a nosotros mismos y a los demás nuestra fe, que es real. Porque ¿qué dice Santiago 1:2? A ver, quiero ver si usted se identifica ahí. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. ¿Qué es un sumo gozo? A ver, había sacerdotes, pero había un sumo sacerdote. Puede haber gozo, pero aquí Santiago dice que haya un sumo gozo. Es algo que está por encima del gozo. El sumo es algo que está por encima del gozo. Y dice ahí: cuando te halléis en diversas, ¿qué? Y pregunta: ¿te hallas en sumo gozo?
Porque aún en eso, hermano, imagínese un Isaías. ¿Sabe cómo murió Isaías? Cortado por la mitad. Al hombre lo cortaron por la mitad. O Jesús, nuestro mismo amado Jesús, Él tuvo por sumo gozo morir en una cruz por usted y por mí. Tuvo por sumo gozo hacerlo. Hermano, le digo algo y no se enoja. Apenas le enseña la lengua a usted y está chillando. ¿Qué dice el versículo siguiente, hija? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Ahora entiende por qué no es paciente. ¿Por qué no tiene por sumo gozo cuando están las pruebas? Porque cuando vienen las pruebas y hay sumo gozo en ellas, esas pruebas, dice, de fe produce paciencia. O sea, nunca le pidas paciencia a Dios, porque esa paciencia no la da Dios, es algo que se produce a través de las pruebas. Eso, cuando tú le estás pidiendo paciencia a Dios, lo que le estás diciendo es: mándame pruebas. Ay, no sabía, pastor. Pues ya aprendió. ¿Y qué más? Y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Esto es bien hermoso, hermano. Este libro de Santiago, cualquiera de nosotros lo puede leer. Es un libro muy práctico, no necesitas ni siquiera tener estudio en teología ni nada. Es muy práctico, muy sencillo. A ver, en pocas palabras, no seas chismoso, porque el chisme no le agrada a Dios, y la lengua es un miembro tan pequeñito que destruye todo. Y pone el ejemplo de un barco, cómo mueven los barcotes tan enormes con un pequeño timón. A ver, aquí el experto en la marina, con un pequeño timón mueven buques enormes. Entonces la lengua es un miembro tan pequeño que lo destruye todo. Por eso Jesús enfatizaba: no hace daño lo que entra, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que daña al hombre, lo que decimos, lo que hablamos. Amén. Entonces vamos concluyendo con algunos hombres que experimentaron esta presencia de Dios. Le decía, Moisés experimentó esa presencia de Dios en la zarza ardiendo y en el monte Sinaí. ¿Recuerdan? Isaías, hermano, tuvo una visión de Dios en el templo y recibió una llamada de Dios para ser profeta. Mire, el llamado de Isaías es tremendo, hermano, porque se le presenta a Isaías. Mira, ponme por favor Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 5. Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 5. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre el trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo.
Entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Mira, hermano, Isaías vivió en un tiempo bien complicado, donde toda la nación de Israel le había dado la espalda a Dios, incluyendo aquí decía Isaías que él mismo era de labios inmundos. Pero Dios lo llamó para ser un profeta. Entonces, cuando hay presencia de Dios, hermano, primero van a pasar cosas sobrenaturales en tu vida, incluyendo puede haber visiones de Dios. Y sé que aquí, gracias a Dios, hay varias personas que Dios les habla a través de visiones. Dios les habla a través de sueños. Pero hay muchas formas en las que su presencia se manifiesta. Y se acuerda que le dije, y cada una de ellas es especial. Ezequiel, por ejemplo, también tuvo visiones de Dios y recibió mensajes proféticos para el pueblo de Israel. Cómo es que habían abandonado a Dios y cómo él pudo ver seres. Esto también usted lo puede leer, si quiere le doy la cita, porque si no nos vamos a extender muchísimo aquí. Ezequiel 1, del versículo del 1 al 28. Entonces vemos cómo Ezequiel también tuvo visiones muy especiales, donde veía carros de fuego, donde veía seres que uno se los trata de imaginar, hermano, y la verdad es que no le encontraríamos forma a lo que Dios le estaba mostrando al profeta Ezequiel. Daniel, alguien que también Dios le dio visiones, sueños proféticos que revelaban la voluntad de Dios para el futuro. Y sin duda creo lo más significativo aquí es la estatua del rey Nabucodonosor. Oro, plata, bronce y después hierro mezclado con barro, ¿se acuerda? Y hablaba de diferentes reinos que se iban a establecer en diferentes lugares. Primero el reino babilónico, después los griegos, los sirios, o los sirios, los griegos, y después los romanos, mezclado ya con barro. Y hoy podemos ver, estamos viviendo esta última etapa, pero ahí vemos una roca que iba y destruía y pegaba por la parte más blanda de esta estatua, que era los pies, y la derribaba. Y Dios le hablaba a Daniel y le decía que a través de ese reino él iba a establecer su reino para siempre. Esa roca está hablando de Jesús. Esa roca que fue desechada por los edificadores, esa roca es Jesús. Y sin duda alguien que habló proféticamente de todo lo que venía, de las bestias, del anticristo y demás, fue el profeta Daniel. Pero se acordará que alguna vez hicimos este comparativo del libro de Daniel y del libro de Apocalipsis. Aquí en el libro de Daniel, Dios le da una indicación a Daniel y le dice: y sella este libro. O sea, como sellarlo es como decir, para que nadie se le revele esto. Porque el sellar es eso, es para que nadie lo abra, nadie se le pueda revelar esto. Pero cuando viene Apocalipsis, que se pueden hacer estudios comparativos entre Daniel y Apocalipsis, podemos ver que a diferencia, Dios le dice a Juan que no sellara ese libro. Porque empieza el libro de Apocalipsis y dice: bienaventurado aquel que lee las profecías de este libro. Bienaventurado. O sea, es una bendición poder estudiar el libro de Apocalipsis. Pero por supuesto que hay que tener un entendimiento y de verdad trazarlo de una manera correcta para no distorsionar el mensaje que viene en el libro de Apocalipsis. Pero es una gran bendición, hermano. Entonces vemos estos sueños proféticos de Daniel. También vemos que Pedro, Santiago, Juan tuvieron presentes
estuvieron presentes cuando Jesús se transfiguró en el monte. O sea, fue algo, hermano, impactante para ellos. Si está aquí, mira, acompáñenme a Mateo capítulo 17. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo, que es Santiago, y Juan, y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Cuando dice transfiguró, ¿qué pasó ahí? Se presentó como él realmente era, como el Hijo de Dios. Se presentó como Dios Jesús ahí, pero solo a ellos. Y dice, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y aquí se les apareció, ¿quién? Hablando con él. Entonces Pedro tomando la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras estaban aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió, y una voz salió de la nube diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, a él oíd. Hasta ahí. La presencia de Dios, hermano, Pedro, Santiago y Juan o Jacobo lo experimentaron de una manera muy especial, porque se les manifestó Jesús como Dios ahí. Y el Padre les dijo: y oírlo a él, que es mi Hijo amado. Entonces podemos ver en estos hombres una visión y una audición. En la presencia de Dios, hermano, Dios te puede regalar visiones, y a veces puedes experimentar e incluso escuchar su voz audible. Yo me acuerdo cuando yo empezaba a congregarme ahí con el pastor Juan, Ingrid. Tú estabas muy chiquita en ese tiempo, pero yo experimenté esto, hermano, y no entendía. Tal vez me sentía como Samuel. ¿Se acuerdan que Samuel estaba ahí en el templo y de repente escuchaba: Samuel, y se levantaba y corría con Elí? ¿Me hablaste, Elí? No, vete a dormir. Ahí va Samuel, se vuelve a acostar. Samuel, y se levanta. Elí, ¿me hablaste? No, duérmete. Samuel. Y ya cuando Elí entendió, le dijo: mira, cuando vuelvas a escuchar tu nombre, dile: heme aquí, Señor, tu siervo escucha. Porque Elí entendió que era Dios el que le estaba hablando a Samuel. Porque Samuel era joven, era muy jovencito cuando lo dejaron ahí, no sabía. Entonces a mí me pasó algo muy similar. Recuerdo que iba para la iglesia, iba con mi Biblia, y en la calle me encuentro de frente a una mujer, le decía, con 3 hijos así, y uno en brazos. Y escucho la voz, ahora sé que era Dios, que me dice: háblale. Solo así, háblale. ¿Y qué hizo su pastor? Se siguió. Y vuelvo a decir: háblale. Y yo tenía poquito, dije: pues ¿qué le voy a decir? Pues si apenas si no podía pronunciar ni Deuteronomio. Total, me regreso y le digo: perdóneme, me presento, ya le doy mi nombre, y pues nada más quiero decirle que Cristo la ama. No sé cómo se sienta, pero Cristo la ama. Cuando le dije eso, hermano, empezó a llorar. Y la verdad es que le dije más cosas, no las recuerdo, porque ahora entiendo que fue Él que me dio palabra para ella. Lo que sí recuerdo que ella me dijo:
gracias por lo que me acaba de decir, porque yo ahorita iba a suicidarme junto con mis hijos. ¿Se imaginan si yo no hubiera hablado? Imagínate si tú no hablas cuando Dios te dice que hables. Tú habla. Si la gente no te cree, ese es su problema. Tú delante de Dios ya hablaste. A Jeremías no le creían. ¿Se acuerdan? A Jeremías no le creían. No, este ni es profeta. Pero algo sí es real, hermano, que cuando tú estás en su presencia, Dios te puede regalar visiones, sueños. Puedes escuchar su voz. Y créeme, Dios nunca te pide si por favor lo vas a hacer. Él solo te da la orden: haz esto. A Abraham le dijo: salte de la tierra de tu parentela a la tierra que yo te voy a dar. Le dijo: salte. No le dijo: cuando quieras te sales, Le dijo: te sales. A Noé le dijo: vas a hacer un arca de tales dimensiones, vas a usar estos materiales. Nunca le dijo: ay, si quieres, y la haces como tú quieras. ¿Verdad que no? Dios, cuando te habla, primero, aunque sea difícil lo que Él te pida, tiene que haber paz en tu corazón. Y no importa, hermano, a quién se lo tengas que decir. Mire, un día Dios me dice de dos compañeros: diles que se arrepientan. Pero ya había pasado tiempo, entonces ya conocía cuando Dios me decía algo. Yo digo, ya que les digo: compañeros, ¿me regalan 2 minutos? A lo mejor te vas a acordar, ¿te acuerdas de Puga? ¿Te acuerdas de otro? No me acuerdo el nombre de otro compañero, pero eran 2. Me acuerdo de su apellido, pero por respeto no lo digo. Puga no es apodo, es apellido. Pero otro compañero que estaba ahí con él, que estaban abusando del lugar, de la posición que les habían dado. Y yo así solo les dije, de parte de Dios: arrepiéntanse de lo que están haciendo. Resulta que se habían metido a la santería. Al poco tiempo, no, obviamente no lo hicieron. Ese ya no fue tema mío. Yo cumplí cuando Dios me dijo que lo hiciera. Yo lo hice. Al poco tiempo, o después de un tiempo más bien, de nada les sirvió la posición y el poder que podían haber tenido en ese momento, porque ambos cayeron enfermos de diabetes y de una manera terrible, y bajaron de peso como no te imaginas. Yo solo te digo que cuando viene algo de parte, o sea, estás en la presencia de Dios, hay visión, hay audición, se agudiza tu oído espiritual para entender lo que pasa en el mundo espiritual. Muchos vemos hoy lo natural, lo que está pasando, las guerras, pero no entendemos que todo está tras un mundo espiritual que lo está promoviendo. El mundo espiritual se está moviendo hoy tan fuerte que muy pocos lo alcanzan a distinguir. Y tú y yo tendríamos que pedir a Dios que seamos como los cuatitas, expertos en los tiempos, que sepamos qué es lo que está pasando en determinado tiempo. Porque, hermano, ¿quién es Irán? ¿O quién fue Irán en el pasado? Si tú checas, fue Siria. Irán fue parte del imperio sirio. Entonces hay un mundo espiritual ahí que se está moviendo y está promoviendo todo esto. Por eso, como iglesia, tenemos que estar alertas, atentos a todo lo que está pasando. Hay una revelación divina cuando estamos en la presencia y permanecemos en la presencia, hermano. Hay revelación divina de parte de Dios a nuestra vida. No es que tú vengas a traer un nuevo evangelio, no, hermano. Lo que Dios quiere es traer una revelación fresca de su palabra en el tiempo que estamos viviendo.
Porque mira, lo digo con mucho respeto, obviamente a Calvino, todos aquellos teólogos, se les agradece porque es la plataforma que se nos quedó a nosotros para poder estudiar la palabra. Pero hoy necesitamos una revelación fresca del Espíritu Santo a nuestra vida, una revelación que nos ayude a entender lo que hoy estamos viviendo, lo que hoy está pasando. Y eso solo lo puede traer, hermano, Dios, cuando tú y yo permanecemos en su presencia, cuando busques su presencia y permaneces en ella. Por ejemplo, Pablo. Yo se lo he dicho aquí, hermano, Pablo, esa conversión que usted conoce, que iba rumbo a Damasco, se le presenta a Jesús. Usted conoce la historia, sabe lo que pasó ahí. La vida de ese hombre fue cambiada, fue transformada. Todo lo que él tenía de conocimiento de la Escritura, vino un sacudimiento a su vida. Pero él tuvo una revelación especial de parte de Dios. Porque si usted presta atención, hermano, no me acuerdo si fue en Colosenses, si no, ayúdenme ahí, porque esto no lo tengo acá. Dice que Pablo, una vez que le fueron quitadas las escamas de sus ojos, dice que no bajó a buscar a ningún hombre. O sea, significa que él no fue a buscar a ningún apóstol, ni a Pedro, ni a ninguno de ellos. Dice que él fue al desierto de Arabia. ¿Sí recuerda esa parte? A ver si me ayudas, hijo, a ver si lo tienes por ahí. Al desierto de Arabia, o Arabia. Es en Colosenses, me parece. Pero aquí viene esta pregunta, porque es una pregunta, hermano, que nos tiene que sacudir. Pablo, no olviden, él era fariseo de fariseos. Así se presentaba él, con esas credenciales y diciendo que él era instruido por Gamaliel, en aquel tiempo pues un rabino sumamente reconocido. ¿Estamos de acuerdo? Gálatas 1:15, por favor, hija. Gracias, hijo. Sí, me acuerdo que estaba yo dije Colosenses, ¿verdad? Gálatas. Dice aquí: pero cuando Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. Y aquí dice: no consulté enseguida con carne y sangre. Paréntesis. Significa que cuando a Pablo se le caen las escamas de los ojos, lo más lógico es que él fuera corriendo a aquellos que le estaba persiguiendo, porque eran los que estaban cerca de Jesús. ¿Está de acuerdo? Era como lo más lógico, pero no pasó eso. Dice aquí que él no bajó, no consultó enseguida con carne y sangre. O sea, no consultó a ningún apóstol, a ningún seguidor de Jesús. No lo consultó. Ahora sí, siguiente. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. ¿A dónde fue? Arabia. Y regresé otra vez a Damasco. Aquí ponga atención. ¿Cuánto estuvo en Arabia entonces? 3 años después su viaje. O sea, pasaron 3 años donde Pablo estuvo en Arabia. Aquí viene lo interesante. ¿Quién enseñó a Pablo lo que Jesús hizo? Quiero que use, aquí podríamos decir, porque la Biblia no lo dice con esa claridad, porque no lo dice, pero sí podríamos decir con mucha claridad
Tal vez Jesús mismo le enseñó y le dijo: yo di mi vida por ti y por el mundo, y lo hice por esto, por esto, por esto, por esto. O sea, en 3 años Jesús le reveló todo lo que él vino a hacer. Por eso es que cuando Pablo regresa, empieza a hablar de un Cristo crucificado que nadie le había enseñado. Porque el Antiguo Testamento, aunque sí habla de Jesús, e Isaías es quien más habla de Jesús, pero él no entendía qué es lo que había hecho Jesús. Pero tuvo que venir una revelación divina. ¿Por qué? Porque él tuvo un encuentro con Jesús en Damasco y él quedó impregnado de esa presencia. Porque quiero decirte que muchos de repente son duros con Pablo. Es que Pablo perseguía. Sí, pero sabe, Pablo tenía un celo genuino, porque él conocía la Escritura. Su celo era genuino porque él desconocía quién era Jesús, pero su celo por lo que él había aprendido era genuino. Entonces yo quiero aquí enfatizar esto, hermano. Tú quieres tener una revelación divina, permanece en su presencia, busca su presencia y permanece en ella, y Dios te puede revelar cosas, hermano. Lo que dice la Escritura, lo que ojo no vio, oído que no ha escuchado, eso es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Lo que no hemos visto, lo que no hemos escuchado, o sea, una revelación fresca, sin cambiar nada de la Escritura, hermano. Porque tenemos que tener mucho temor y cuidado de esto, no quitarle puntos, comas, nada a la Escritura, porque todo está aquí, lo que necesitamos saber. Yo le decía a alguien: mira, yo no necesito de otra cosa más que la Biblia. Y está ahí, lo que yo necesito saber está ahí. Es más, le digo, me falta tiempo para entender. Yo la puedo leer y leer y leer y leer, y puedo hoy leer un versículo, mañana o en un año leo este mismo versículo y Dios me habla diferente a través de ese versículo. Esto es lo impactante de la Escritura, hermano, que puedo tener ya más de 20 años en el Evangelio y no dejo de sorprenderme de lo que Dios revela en su palabra. Y sin duda, hermano, algo que caracteriza a alguien que busca y está en la presencia de Dios es una transformación personal. Tu vida es transformada. Pablo, un claro ejemplo de ello. Saulo, perseguidor de la iglesia, arquitecto de la iglesia. Una vida transformada. Saulo, un religioso, a un genuino creyente que hasta el último momento predicó de Jesús. Pero cuidado, porque pagó las consecuencias de lo que hizo. ¿Cuántas veces lo encarcelaron? ¿Cuántas veces lo azotaron? Y te digo una cosa, sus mejores epístolas, él sí supo lo que era el sumo gozo, estar en pruebas. Porque sus mejores epístolas las escribe cuando estaba en prisión, después de ser azotado. Porque hasta llegaba y dice: fui azotado, me dieron 40 latigazos menos uno. O sea, ¿cuánto es 40 menos uno? ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Fueron los mismos latigazos que le dieron a Jesús. ¿Casualidad? Entonces con esto termino, hermano. Dios siempre se va a revelar a sí mismo a tu vida, así como Moisés, como estos hombres de los que hablamos. Siempre se va a presentar a sí mismo, y Él te dice hoy: tú eres mi hija, tú eres mi hijo, y yo te amo y quiero que me conozcas aún más. Es más, Dios quiere revelarte el propósito que tienes. Todos aquí, hermano, tenemos un propósito. Y a veces las situaciones difíciles que vivimos
es porque Dios quiere manifestar su propósito en nuestra vida. Otra lección, hermano, la fe requiere de obediencia. La fe sin obediencia no sirve. La fe tiene que ir acompañada de obediencia. Es como le daba el ejemplo, Dios me dijo que le hablara a esa mujer y yo ya me había pasado de largo, pero me vuelve a hablar y me dice: háblale. Lo que quiero darte a entender, hermano, que Dios quiere que tú hables, que tú abras tus labios, que no pienses y es que no sé qué decir, no sé qué hablar, porque eso decía Jeremías: soy un muchacho, no sé qué hablar, no sé qué decir. No te preocupes, en su tiempo yo te voy a llamar, pero tú eres mi profeta a partir de ahora. Y Jeremías ya se iba a casar cuando Dios le dice: es el tiempo, Jeremías. Imagínese, ya se iba a casar, ya había pedido a la novia y Dios le habló y se salvó. ¿Cómo no entendimos eso antes? No es cierto. Entonces, hermano, porque la presencia de Dios es transformadora. La presencia de Dios transforma. Mira, yo anhelo en mi corazón de verdad que cada uno de ustedes permítase que Dios le transforme. Permítase que Dios haga la obra en usted. Y de verdad lo único que necesitas es decirle, como ese pequeño Samuel: heme aquí. Tu siervo escucha. ¿Qué quieres que haga? Tú dime. ¿Quieres ver tu vida realmente transformada? Ahí está la receta. ¿Pueden pasar los de la alabanza, por favor? Con la que terminamos, por favor. Entonces yo quiero que hoy reflexiones. Y no quiero que te avergüences, por eso no te pido que levantes tu mano. Pero sabes que todo el tiempo Dios está hablando y usa muchas cosas para hablarnos. Pero aquí la pregunta sería, por ejemplo, a mí luego llegaba gente que me decía: no, pastor, es que me estuve orando 12 horas. Y dije: wow. ¿Y qué te dijo Dios? No, pues nada. En 12 horas no te dijo nada. ¿Será acaso que a veces la oración lo hemos hecho solo como un acto religioso? ¿O será acaso que la oración se ha convertido en un monólogo? Cuando la oración es una plática donde tú le hablas, Él te contesta y hay una plática entre tú y Dios. Hermano, lo que te quiero dar a entender es que tú y yo debemos anhelar su presencia, que está en nosotros, pero que esta presencia crezca, que podamos resplandecer. Pablo lo decía de esta forma: mas ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí, porque yo tengo que menguar. O sea, tengo que hacerme pequeñito para que Él crezca en mí. O sea, en otras palabras, tengo que quitarle todo eso que a Dios le desagrada para que Él pueda crecer. ¿Hoy está usted dispuesto a eso? Póngase sobre sus pies y vamos a orar al Señor.